¿Saben dónde se encuentra? It's found in the book of Revelation. Se encuentra en el libro de Chapter Apocalipsis, capítulo 7. Chapter 7, you can find the missing name in chapter Ustedes 7, pueden encontrar el nombre que falta en el capítulo 7 de Apocalipsis, verses 5 through 8. versículos 5 al 8. Let's read it and see who of us can find the missing name. Leámoslo y veamos quiénes de It's nosotros in this encontramos passage. el nombre que falta en este pasaje. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. The tribe of Reuben were sealed 12,000. Of the tribe of Gad were sealed 12,000. Of the tribe of Asher were sealed 12,000. Of the tribe of Naphtali were sealed 12,000. Of the tribe of Manasseh were sealed 12,000. Of the tribe of Simeon were sealed 12,000. Of the tribe of Levi were sealed 12,000. Of the tribe of Issachar were sealed 12,000. Of the tribe of Zebulun were sealed 12,000. Of the tribe of Joseph were sealed 12,000. Of the tribe of Benjamin were sealed 12,000. Where's the missing name? 5 through 8. 5 through 8. But that was 6. Chapter 7. Did I say 6? I got confused. I might Es have el said capítulo 6. 7, versículos 5 al 8. Did you hear the missing name? ¿Escucharon el nombre que falta? Del Well, it's 5 al missing. That's 8. why you didn't hear it. Bueno, es que falta, por eso no lo escucharon. And well, whose name is it? ¿Cuál es el nombre que falta? Dan is Dan. not missing. Is missing. Dan es el nombre que falta. Dan is missing. Dan falta. Why is ¿Por Dan qué? missing? ¿Por qué falta el nombre de Dan? Well, who was Dan? Bueno, ¿quién era Dan? I believe he was the firstborn son of Rachel's maid. Creo que era el primer hijo nacido de la sierva de Raquel. Let me check my notes here. Yes. Déjeme checar mis notas. Okay. Yes, that's correct. Sí, Dan así was es. Dan Es was the correcto. fifth born son of Joseph and the first one that was born to Rachel's maid. Era el quinto hijo que le nacía a José y el primer hijo de la sierva de Raquel. Now, this is a very interesting story as you analyze it. Esta es una historia muy interesante si la analizamos. Who was the firstborn? ¿Quién era el primogénito? Who was the firstborn? Was ¿Quién? Reuben. ¿Quién fue el primogénito? But Era who was the Rubén. first one mentioned here? Pero ¿cuál es el primero que se menciona aquí? As Judah. Es Judá. Who is Judah? ¿Quién es Judá? Judah was the firstborn. Judá fue el que nació primero. I'm sorry, No. fourthborn. No, Judá fue el que nació en cuarto lugar. So he was the fourthborn son Era of el que había nacido en cuarto Jacob lugar and Leah. de Jacob y Lea. Reuben was first, Rubén fue el primero, but he's not the one who carries the birthright. pero él no era el que llevaba la primogenitura. Why not? ¿Por qué no? Well, Reuben committed a very terrible sin of incest and adultery. Bueno, Rubén cometió un terrible pecado de adulterio e incesto, But he's still saved. pero todavía él es salvo. He's in this list. His name's Él written está en here. la lista, su nombre está escrito aquí. He found forgiveness with God. Encontró perdón con And God Dios forgave him. And his name is written here. y Dios lo perdonó y su nombre está escrito aquí. Was that a terrible sin that he did? Era un pecado terrible It lo was que él hizo. really bad. Sí, fue muy malo, But he's saved. pero él es salvo. What about Levi and Simeon? ¿Qué tal Leví y Simeón? They're the second and third. Son el segundo y tercero. Excuse me. Simeon. Levi is second, right? Let me check my notes.
Levi is third. Simeon was first. Simeon was older. It was Simeon and Levi. Entonces era primero Simeón y después Leví. So who was mentioned first here? Pero ¿quién se menciona aquí primero? We have Reuben. He doesn't come in right away. We'll mention that in a moment. But it was Levi, was Simeon and Levi that Pero were de todas second and maneras, third. eran Simeón y Leví en segundo y tercer lugar. Now, what was going on in the family? Ahora, ¿qué estaba sucediendo en la familia? There was a rivalry in the family. Había una rivalidad en la familia. First of all, Jacob had suffered because he had lied to his father. En primer lugar, Jacob sufría porque él había mentido a su padre With the help of his mother. con la ayuda de su madre And he had to leave home and y se tuvo que ir de casa go away. y irse lejos. There he found Rachel. Y ahí encontró a And he Raquel worked 7 years for her. y trabajó 7 años por ella. And then Laban Y entonces Labán sent her older daughter, her older sister, Labán mandó a su hermana más mayor to the marriage bed the first night. And he woke up the next morning and al discovered matrimonio it esa wasn't primera Rachel. noche y en la mañana que se despertó se dio cuenta que no era Raquel. And that way Laban got another 7 years Y así Labán adquirió otros 7 años out of Jacob. de Jacob. So these two, I'm sure somehow how that Rachel and Leah agreed to this plot. No estoy seguro cómo Lea y Raquel accedieron a este engaño. I guess it was more common back then to have more than one wife. Creo que era más común en aquel entonces tener más de una esposa. Even though these two women were very close sisters, Incluso aunque estas dos hermanas eran muy cercanas, what was happening in the family? ¿qué estaba sucediendo en la familia? They were jealous of each other. Tenían celos uno What was del it? otro. ¿No? Well, Yo no creo que Raquel tuviera nada que I ver con hope we esto. make it to heaven and we'll decide on that. Espero que lleguemos al cielo y podamos descubrir Because eso. if she had nothing to do with it, Porque si no tenía ella why nada didn't que she ver con eso, complain? Why didn't she speak up? porque ella no dijo nada, porque no explicó. Well, all right, we won't argue that point here. Porque parece que en ese entonces las mujeres We no won't bring tenían que dar contention in ninguna our opinión. family over that. We won't bring contention in our family No, over that. no traeremos contención a nuestra familia sobre eso. Some things are just better to Al- disagree. Algunas cosas son mejor cuando no se está de acuerdo. But they were pretty adamant about their disagreement here. Pero como que estaban muy de acuerdo con ese desacuerdo aquí. And these two women were in competition. Y estas dos mujeres estaban en competencia. And Rachel was so frustrated and so angry that she said, "Take my maid and have children." Y Raquel estaba mí. tan enojada que al punto que llegó y dijo, toma mi sierva en mi lugar. And the first one born to that agreement was Dan. Y el primero que nació a base de ese acuerdo fue Dan. And so let's just picture it a moment if you can. Ahora, veamos esa imagen si podemos. This boy was to be considered, I guess you'd say, the stepson of Rachel. Ahora, imagina que este niño que nació era considerado el hijastro de Raquel. And so I don't know what was happening in the home as he was growing up. No sé qué estaba sucediendo en el lugar cuando él estaba creciendo, But Rachel was somewhat satisfied and could kind of thumb her nose at her sister. See, I have a son too. pero Raquel estaba satisfecha y dijo, pues mira, yo también tengo un hijo. I don't know if this put pride into Dan's life, No sé si esto trajo orgullo a la vida de Dan, but he was
a center point of controversy. Pero él era un punto central de esta controversia. And after him was also born to Bilhah, Y después de él también le nació a Bilha, Naphtali. Neftalí. And she named him Struggle, actually. Y ella le puso por nombre Lucha. So Naphtali also had come in to the family. Entonces Neftalí también llegó a la familia. And so what did Leah do? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Lea? Well, if you're going to give your maid, I'm going to give my maid. Entonces Lea dijo, bueno, si tú le vas a dar tu sierva, yo también le voy a dar mi sierva. And Gad and Asher were born. Y entonces nacieron Gad y Asher. Gad means a troop. Gad significa batallón. Yeah, you can say battalion. And Asher means happy. Y Asher significa felicidad. Yeah, that's what Asher means. Eso es lo que significa Asher. And I think there's somebody here by that name. Y creo que aquí hay alguien que se llama así. Happy. Yeah. Means happy. Y sí, es feliz. And after that, then Leah had two more children. Y después de eso, Lea tuvo otros 2 hijos más. And I don't think that made Rachel very happy. Y creo que eso no la puso a Raquel muy contenta. And that's Issachar and Zebulun. Estos fueron Isaacar y Zabulón. She had 6 children, half of the children that were born to Jacob. Ella tuvo 6 hijos de los que le nacieron a Jacob. And finally, Rachel had a son. Y finalmente Raquel tuvo un hijo. She had her own son. Tuvo su propio hijo. And who was that? ¿Quién era este? Do you know? ¿Quién I'm sure era? you know. ¿Saben? Yo sé que saben. Who was it? Who was Jacob's favorite boy? ¿Quién era el hijo consentido de Jacob? The one who had the dreams. El que tenía los sueños. The one who went to Egypt. El que fue a Egipto. And it's so ironic now that finally Así que irónicamente, ahora finalmente Rachel had a son and his name was Joseph. Raquel tuvo un hijo y su nombre fue José. And then all these children were born within about a 6-year period. Y todos estos hijos nacieron dentro de un periodo de 6 años. And Jacob agreed to stay another 6 years. Y Jacob estuvo de acuerdo en estar otros 6 años. That he could take away from Laban his heritage, his birth, his pay for all his Para say. So he poder worked tener su 7 years herencia. for Leah, 7 years Trabajó 7 años por Lea, for Rachel, and 7 now he años por wanted to Raquel work 6 more years y for ahora himself. trabajó 6 años más para For the sí animals. mismo, para tener su herencia. And at the end of the 6 years, Y al final de estos 6 años, Rachel became a child again. Raquel volvió a quedar embarazada. And they snuck away from Laban's house. Y se escaparon de la Well, casa de Laban Labán. was off doing something, and O then Labán estaba haciendo algo más that allá. whole thing about the idols occurred, Que ocurrió toda esa situación de los ídolos and they left. y se They fueron, separated. se separaron. And on the way back to Canaan, Y en el regreso a Canaán, what happened to Rachel? ¿qué le pasó a Raquel? She was giving birth Estaba dando a luz to Benjamin. a Benjamín. And well, how old was Joseph at this time? ¿Qué edad tenía José en este momento? He was about 8 or 9 years old. Tenía como unos 8 o 9 años. And he's probably 8. Tal vez 8. So he lost his mother and got a brother. Entonces pierde a su madre y tiene un hermano.
About 10 years earlier, even before she had her first child, Rachel had threatened Jacob. 10 años antes, Raquel había amenazado a Jacob. She said in his face, Ella le dijo en su cara, she says, "Give me children or I die." le dijo, dame hijos o me muero. And after that, Joseph was born. Y después de eso, José nació. And Jacob had said, "Am I God?" Y Jacob le dijo, ¿acaso yo soy Dios? But eventually, God did answer her prayer and she had Joseph. Pero eventualmente Dios sí contestó su oración y tuvo hijos. And then she conceived again, but this was about 8 years later. Y otra vez concibió, pero Sorry, esto fue 6 years later, 6 años más tarde. maybe 8 years after she said it. Tal vez como 8 años más tarde después de que dijo esto. And so there she was in a place called Ephrata, I think it is. Y ahí estaba ella en un lugar que se llamaba Eseta, No, Ephrath is what it was. Efrat. We read it Efrata. in Genesis chapter 35, En verses 16 and Génesis 18. 35, You want to get Genesis 35, 35, Génesis 16 to 18. 35, 16 to 18. 16 to 18. And they journeyed from Bethel, and there was but a little way to Ephrath. Now, Ephrath actually, have you ever heard of Benjamin of Ephrata? ¿Han escuchado de Benjamín de Efrata? Ephrata is actually another name for Bethlehem. Efrata es de hecho otro nombre para Belén. So it was in Bethlehem that Benjamin was born. Entonces fue en Belén donde nació Benjamín. And that was a little way from Bethel. What happened in Bethel? Y estaba un poquito lejos de Betel. ¿Qué es You lo que remember pasó the en Betel? wrestling of Jacob? The wrestling of Jacob? ¿Recuerdan cuando Jacob luchó? Now, Bethel is 10 Bethel. miles north of Jerusalem. Betel está 10 millas al norte de Jerusalén. And if we read the story correctly, they came out of the house of Laban. Y si leemos la historia correctamente, salieron de la casa de Labán. And Jacob had his wrestling in Bethel the second time he was there. Jacob luchó en Betel la segunda vez He que estuvo had ahí made peace with his brother. y hizo la paz con su hermano. There was a lot of stress at this time. Había mucho estrés en ese tiempo. And they left that encounter and went down to Dejaron ese encuentro y Bethlehem. se fueron a Belén. And there is where Benjamin was born. Y ahí es donde nació Benjamín. And it was there that the Savior was born. Y es ahí donde nació el Salvador. And the mother died. Y la madre murió. I don't know how to make much out of that. No sé cómo sacar mucho de esto. Except, do you know what Rachel means? Excepto que ustedes saben lo que significa Raquel. I never knew until I looked it up. Nunca lo supe hasta que lo busqué. It means to journey. Quiere decir viajar o hacer un viaje. So Rachel journeyed. Así que Raquel viajó. And the text says she labored. Y el texto dice que ella dio a luz. She labored much. Y trabajó mucho para dar a luz. And it says, and she was Rachel was in great travail. Great travail. When a woman has a child, she labors. Cuando una mujer da a luz, tiene mucho trabajo de parto. And Rachel's name means to travel. Y el nombre de Raquel significa que viaja. And in English, that means to travel, to have a great travail. Y en inglés eso significa que es un gran viaje. And as she was dying, her last word
was to name her son Benoni, Y cuando ella estaba muriendo, lo último que hizo fue darle nombre a su hijo Benoni, which means son of my sorrow. que significa hijo de mi sufrimiento. So Christ was going to be born in Bethlehem. Así que Cristo iba a nacer en Belén, And as we've been studying, he was a man of sorrow. y como hemos estado estudiando, él era un varón de dolores. God, in essence, was giving the gospel here. Dios en esencia estaba dando el evangelio aquí. The son of sorrow became the son of his right hand. El hijo del varón de dolores fue el hijo de su mano derecha. God went through a great travail like Rachel to bring Christ to us in our lives. Dios pasó por un gran dolor para traer a Cristo a nuestras vidas. So Rachel had made a decision Así que Raquel había hecho una many decisión years earlier muchos años antes to give her handmaid to Jacob. de dar a su sierva a Jacob, And she named that son Dan. y llamó a ese hijo Dan. God has judged. Dios es juez. And in her life, Y en su vida she had said to Jacob, le dijo a Jacob, give me children or I die. dame hijos o me muero. This is a very serious thing to Esta es say una- such things to God. Esto es algo muy serio lo que ella le dijo a Dios, Because she wanted to build up her house porque ella quería construir su casa in competition with her sister. en competencia con su hermana. How much better the family would have been off ¿Cómo hubiera estado mejor la familia if there had not been these things? si estas cosas no hubieran existido? And we have here in the book of Revelation a story. Y tenemos aquí en el libro de Revelaciones una historia That goes back to the house of Jacob, una historia que va atrás a la casa de Jacob, that tells us something in the meaning of the names of these children. que nos dice algo del significado de los nombres de estos niños, What estos does hijos. Judah mean? ¿Qué significa Judá? It means praise. Significa alabanza. It means true worship is to honor God. Es el verdadero adoración que honra a Dios. Reuben means the son of the family, the firstborn. Rubén significa el hijo de la familia, el que nació primero. Gad means a troop, a battalion. Gad significa un batallón, una tropa. Happiness is the name of Asher. Felicidad es el nombre de Asher. Naphtali means to struggle, to overcome. Neftalí significa batallar y vencer. Now, Manasseh is not a son of Jacob, Namasés no es hijo de but Jacob, he's included pero está incluido because Joseph gets two portions, porque José toma 2 porciones, not only his own portion, but his firstborn. no solo su porción, pero la porción del que nació primero. And Manasseh means to forget privations. Manasés significa olvidar, privación. It really means don't complain Realmente significa no te quejes about the bad times, acerca de los about what you're malos missing. tiempos. Simon Simón means to hear or obey. significa escuchar y obedecer. Levi means joined. Leví significa unirse. And he received a curse from his father Y in él Genesis recibió chapter 49, una maldición de su padre en Génesis 4, versículo 9, along with Simeon, junto con Simeón, that they would be dispersed through Israel. que ellos serían dispersados por todo Israel. And God turned that curse into a blessing. Y Dios tornó esa maldición en bendición.
Because Levi was dispersed among Israel as they became the priests in Israel. Pero Leví fue dispersado a través de toda la nación cuando se convirtieron en los sacerdotes de Israel. And Simeon also received a blessing Y Simeón también recibió una bendición, because when the tribes were divided porque cuando las tribus fueron divididas, and Israel went to the north, Israel fue hacia el norte, the 10 tribes, las 10 tribus, most of the tribe of Simeon migrated to the south. la mayoría de las tribus, Simeón migró hacia el sur To be joined with the house of David. para unirse con la casa de David. Issachar Isaacar means reward. significa recompensa, It means sustained. significa sostener. Zebulun, Zabulón, to dwell safely. permanecer seguro. Joseph means to increase strength. José significa incrementar la fuerza. And Benjamin, his right arm. Y Benjamín, su mano derecha. So if we were to take these names and translate them into English, Y entonces, si tomamos estos nombres y los traducimos al inglés, what they really mean, lo que realmente significan, we have a story of the plan of salvation. tenemos una historia del plan de salvación. And that is why the name of Dan is missing. Y es por eso que el nombre de Dan falta. Listen to the story of salvation. Escuchen la historia de salvación. This morning I got a call from Australia. Esta mañana recibí una llamada de Australia. A friend of mine was calling me. Un amigo mío me estaba llamando And he said, "Have you heard the news?" y me dijo, ¿has escuchado la